Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Alberto González Rubalcaba, soy residente de primer año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco el asesoramiento de la doctora en medicina Rosibel Guzmán Avilán, profesor titular del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Vamos a dar por inicio el Journal Club, que lleva por nombre Modelado de Trayectorias de Dermatitis Atópica, reportada por los padres y confirmada por un médico en un estudio de cohortes de nacimiento. Este artículo se publicó en la revista British Journal of Dermatology, el cual tiene un factor de impacto de 9.302, y el autor de este artículo fue el doctor Toshinori Nakamura, que tiene 374 publicaciones y en revistas 363 y en libros 11. Él es pediatra en Tokio, en Japón. Entonces, como introducción, ya como antecedentes, entendemos que la dermatitis atópica es la enfermedad cutánea crónica inflamatoria más común en los niños, principalmente en bebés y en los niños, y los síntomas van a variar en cuanto a la gravedad y distribución entre los individuos, así como en las trayectorias longitudinales de remisión y de recaída. Esta va a comenzar en la primera infancia y bueno, va a tener tres tipos de evolución, por así decirlo, que los síntomas van a remitir en una infancia posterior en una proporción de los pacientes. La segunda es que un número considerable puede verse afectado más allá de la infancia y en una pequeña proporción los pacientes van a desarrollar dermatitis atópica por primera vez en la edad adulta. La heterogeneidad de la dermatitis atópica es ampliamente aceptada, pero no existe un consenso sobre los diferentes fenotipos de la dermatitis atópica, por lo que el análisis de clases latentes va a definir las trayectorias longitudinales de la dermatitis atópica y esta puede ayudar a comprender pues, sus diferencias. Las clases latentes o los fenotipos, como lo llaman en este artículo, derivadas de la dermatitis atópica se informaron en varias cohortes de nacimiento. Y estos son los fenotipos o análisis de clases latentes que se reportaron, que es la dermatitis atópica persistente, la de inicio temprano y la de inicio tardío. Pero estas pueden variar en cuanto a en la edad, en la prevalencia y en los factores de riesgos en distintos estudios. Hanifin y Rafka propusieron los criterios de diagnóstico de la dermatitis atópica, pero estas, como ya los conocemos, son en una exploración física, que bueno, ya conocemos o nos familiarizamos con los criterios mayores y menores, pero no existe una definición de dermatitis atópica que sea en cuestionarios. Ok, por lo que el diagnóstico de dermatitis atópica por medio de cuestionarios se va a hacer es todo un reto, pero los datos pueden ser no confiables porque es algo muy subjetivo que los papás o tanto en el médico, pero en este caso los papás puedan definir cómo es una dermatitis atópica. Y las trayectorias de la dermatitis atópica se han derivado principalmente del informe de los padres en cuestionarios validados en diferentes tipos de cohortes. Pero también proponen en este artículo que la combinación del informe por medio de un cuestionario de los padres más una confirmación por medio de una consulta, por medio de una exploración física de un médico, va a hacer más preciso el diagnóstico de una dermatitis atópica. Para identificar a los pacientes con dermatitis atópica, se basaron en datos de historias clínicas, electrónicas de atención primaria y por medio de datos de prescripción, pues por medio de recetas, para determinar su trayectoria. Y la combinación de un código de dermatitis atópica más dos códigos de terapia dirigida para esta enfermedad, tuvo un valor predictivo positivo más del 80% para el diagnóstico médico de dermatitis atópica. El objetivo de este estudio fue explicar el impacto del uso de diferentes definiciones de dermatitis atópica de diferentes fuentes de datos y el curso a largo plazo de esta enfermedad. El otro objetivo fue determinar las relaciones entre las trayectorias derivadas de la dermatitis atópica con diferentes factores de riesgo, como mutaciones en la filagrina, alergia al cacahuate y asma en la infancia posterior. Y en los niños con dermatitis atópica de inicio temprano, investigar a los niños cuyos síntomas persistían de aquellos con dermatitis atópica remitente. Para el método que se utilizó, el estudio de asma y alergia de Manchester, es una cohorte de nacimiento basada en la población, pues realmente de Manchester. Este estudio se aprobó por el Comité de Ética
en investigación y bueno, los papás tuvieron que firmar un consentimiento informado para este estudio. La información sobre la dermatitis atópica, los tratamientos y la exposición ambiental se recopiló en cuestionarios completados por los padres. Habían firmado un consentimiento previamente para niños que se siguieron durante cada 3 años, al año, a los 3 años, a los 5, a los 8 y a los 11. Y estos pacientes se sometieron a un examen médico para determinar la presencia de la dermatitis atópica y de su gravedad. Para la sensibilidad alérgica utilizaron las pruebas de PRIC y para alergia al cacahuate una prueba de red oral. Y las historias clínicas, el diagnóstico del tratamiento, pues bueno, fue prescrito por un pediatra. En este caso, cuando el paciente se sometió al examen clínico. Estas fueron las variables en este estudio, que fue la dermatitis atópica confirmada por los padres, que se determinó mediante un cuestionario validado en cada seguimiento, la dermatitis atópica diagnosticada por un médico, que bueno, el diagnóstico de dermatitis atópica confirmado por la historia clínica en cada año de vida, y la definición compuesta que, bueno, que cumpla al menos de las 3 características, que sea confirmado por los padres, que sea confirmado por el médico y el uso actual de medicamentos para la dermatitis atópica, tanto molientes como los corticosteroides tópicos. Y para la mutación de pérdida de función de la filagrina, se consideró que los niños portadores eran que tuvieran una o más de las 6 mutaciones que existen para la filagrina, y los que tenemos en la parte de abajo pues son las mutaciones descritas. El análisis estadístico: se utilizó el análisis de transición para comparar la prevalencia de la dermatitis atópica, utilizando diferentes definiciones, como ya las mencionaba, la que era diagnosticada por los padres, por los médicos y la compuesta, y mapear el curso de esta enfermedad. El análisis de clases latentes para identificar las trayectorias longitudinales de la dermatitis atópica, el criterio de información bayesiana y la prueba de razón de verosimilitud para el número óptimo de clases, y se comparó la proporción de niños que se movían entre diferentes clases y se calculó el índice de RAND para comparar los resultados de la agrupación. Se incluyeron datos en aquellos pacientes que tuvieran al menos 3 valoraciones médicas en el transcurso del tiempo. Y se analizó también la regresión logística multinominal, el cual verificaba la asociación entre el fenotipo de la filagrina y factores de riesgo para la vida temprana. Y para cada clase latente o para cada fenotipo, se determinó el riesgo de desarrollar otras enfermedades atópicas posterior, ya en la infancia, y la persistencia de los síntomas entre los niños con dermatitis atópica de inicio temprano en comparación con aquellos remitentes, como ya le había dicho previamente. El flujo de participantes fueron 1.184 niños que se estudiaron, el cual 1.083 se confirmó el diagnóstico de dermatitis atópica al menos en 3 seguimientos, que era pues bueno un criterio de inclusión. 916 se recopilaron de datos de historias clínicas y 803 pacientes tenían una mutación en el gen de la filagrina. Nada más recalcar que todos los pacientes eran blancos, que bueno, es algo que voy a mencionar posteriormente. Ya como los resultados, el impacto de las estimaciones de prevalencia y trayectorias longitudinales. La prevalencia fue mayor en el primer año de edad, con un 19%, y después se mantuvo sin cambios durante los 11 años posteriores. La tasa más alta de niños que cumplieron con las 3 definiciones fue a los 3 años. Bueno, aquí está muy chiquita la imagen, pero bueno, aquí se alcanza a ver cómo en los 3 años se confluyen las 3 definiciones. Y a partir de los 5 años, los diagnosticados por los padres representaban la mayor proporción de pacientes hasta los 11 años. Y las tasas más bajas pues fueron pues las de las compuestas y las diagnosticadas por los doctores en todas las edades. El impacto en las estimaciones de la prevalencia y trayectorias longitudinales: se confirmó la dermatitis atópica moderada grave en el 5% de los niños de 1 año de edad y aproximadamente en el 2% a partir de los 3 años. Los niños con la dermatitis atópica diagnosticada por los padres y la compuesta fueron más propensos a tener dermatitis atópica cuando llegaban ya al consultorio y lo diagnosticaba un médico.
Y la proporción de niños con dermatitis atópica moderada a grave fue mayor en la compuesta, en aquella que cumplía los dos criterios, que era confirmada por el padre o por el doctor, y aparte más el tratamiento. Y la tasa de remisión fue más alta entre el primer año y el tercer año, y fue más alto para la diagnosticada por los médicos. Bueno, en el análisis de las clases latentes o los fenotipos, como lo menciona el artículo, fueron 1083 pacientes para los que fueron diagnosticados por los papás, 917 por médico y fueron 1007 en la compuesta. Aquí nada más recalcar que ya cuando se definía la dermatitis atópica, la mayoría de los pacientes no la tenían, como en el caso en la diagnosticada por los padres, que más de la mitad de los pacientes pues, no tenía la dermatitis atópica, y tanto en la compuesta como en la diagnosticada por los doctores, también más del 50%, el 62 a 75%, no tenían dermatitis atópica. Y la dermatitis atópica más grave se observó con mayor frecuencia entre los niños de la clase de dermatitis atópica persistente. El acuerdo en pertenencia a clases entre las clases latentes de diferentes modelos, el 45% de los niños que se habían diagnosticado se movieron entre diferentes tipos de clases. Por ejemplo, los que tenían dermatitis atópica en un grupo no tenían dermatitis atópica en otro grupo. Entonces hubo un cierto tipo de confusión en esto. Solo el 26% de los niños que tenían dermatitis atópica en el modelo de diagnosticado por los padres permanecieron en la misma clase de los pacientes, de los que fueron diagnosticados por un médico. Entonces es muy bajita el porcentaje. Y bueno, en aquellos que tenían dermatitis atópica persistente en el modelo compuesto, el 84% permaneció en la misma clase para el diagnóstico que de dermatitis atópica que hicieron los papás, y solamente casi la mitad de los pacientes en el que era diagnosticado por el médico. Y la concordancia entre la dermatitis atópica en el modelo compuesto y los otros modelos fue moderada. Las mutaciones de pérdida de función de filagrina y clases latentes de dermatitis atópica. La asociación entre las mutaciones de la filagrina y las clases latentes difirió entre los diferentes modelos, pero la filagrina se asoció fuertemente con la dermatitis atópica persistente en la diagnosticada por los papás y en el modelo compuesto, pero no en la diagnosticada por el médico. Y una asociación significativa entre la filagrina y la clase de inicio temprano en el modelo compuesto de la dermatitis atópica, pero no en los otros modelos. Y los niños de la clase de dermatitis atópica persistente presentaban mayor riesgo de tener alergia al cacahuate, asma y fiebre bueno, la rinitis alérgica a los 11 años en comparación con las otras clases de dermatitis atópica. Y la asociación de la alergia al cacahuate o al maní con la dermatitis atópica persistente fue similar en todos los grupos, tanto en la confirmada por el médico, por los papás y en la compuesta. Y el riesgo de alergia al cacahuate fue menor en la clase de los remitentes de inicio temprano. Pues bueno, eso es creo que de los resultados más interesantes, que tener dermatitis atópica moderada grave a los 3 años aumentó el riesgo de dermatitis atópica persistente, o sea, el riesgo fue 11 veces mayor, al igual que la sensibilización a 2 o más alergenos y asma. Como discusión, el uso de diferentes fuentes y definiciones de dermatitis atópica dan como resultado diferentes números y diferentes fenotipos de dermatitis atópica a largo plazo. Y las clases latentes de dermatitis atópica parecían similares cuando se utilizaban de diferentes definiciones, pero la mitad de los niños cambiaron de asignación, bueno, el 46%, 45%, cambiaron de asignación entre los diferentes modelos. La dermatitis atópica más grave se observó con mayor frecuencia entre los niños de clase persistente, y ellos mismos tenían más riesgo de tener alergia al cacahuate, asma y rinitis alérgica a los 11 años. La asociación de tener alergia al cacahuate en todos los modelos fue similar, pero con un aumento de 9 a 11 veces más en los niños con dermatitis atópica persistente y riesgo menor en las clases de remisión temprana. Y bueno, esto también es repetitivo: la dermatitis atópica persistente, mayor probabilidad de tener dermatitis atópica moderada grave, polisensibilización a 2 alergenos y asma a los 3 años. Y hubo menores probabilidades cuando los pacientes habían sido amamantados, que se considera un factor protector.
un poquito menos de la mitad de los pacientes se movieron entre clases en los diferentes modelos, y un tercio de los pacientes con dermatitis atópica persistente en el modelo de aquellos que eran diagnosticados por los padres fueron asignados a que no tenían dermatitis atópica cuando estos ya eran valorados por un médico, por lo que sugiere que el informe de los padres sobre la dermatitis atópica y el diagnóstico de los médicos identificaron situaciones diferentes. Médicos y familiares tienen opiniones diferentes acerca sobre la presencia y la gravedad de la dermatitis atópica, por lo que la definición a partir de una única fuente sesga los resultados de la dermatitis atópica, por lo que se prefieren uso de definiciones compuestas que incluyan varios aspectos de la dermatitis atópica. Esos fueron los principales asociados independientes en los primeros 3 años de vida que predijeron la persistencia de dermatitis atópica hasta los 11 años, el cual fue tener síntomas moderados o graves de dermatitis atópica, polisensibilización, bueno, a 2 o más alérgenos, presencia de asma y falta de lactancia materna, el cual la lactancia materna se considera un factor protector de la dermatitis atópica en la edad escolar y en la adolescencia, reduciendo el riesgo de presentar. La proteína X del eosinófilo urinario es un marcador de activación de eosinófilos y esta se asocia con enfermedades atópicas. La relación de esta con la creatinina a los 3 años fue mayor en la dermatitis atópica persistente, pero no en la de inicio temprano. Y entre los niños con dermatitis atópica de inicio temprano, el biomarcador no fue asociado independientemente de la persistencia de la dermatitis atópica, pero esto sirve más para investigación en futuras cohortes. Ahorita no está muy establecido la función de esta proteína X de eosinófilo urinario. Y las limitaciones de este estudio fue que, bueno, no hubo una población réplica en este estudio. Las definiciones basadas en cuestionarios pues son un reto y puede ser algo muy subjetivo por parte de los papás, pero es más importante la exploración física para diagnosticar una dermatitis atópica. Y esta exploración física se dio muy pocas veces en el seguimiento de estos pacientes. La información sesgada a formas más graves de dermatitis atópicas que, bueno, no se pueden diagnosticar por medio de un cuestionario. Y los resultados en este estudio solamente se hicieron en una población blanca, ya que se hizo en Manchester este estudio. Y el seguimiento no fue lo suficientemente largo como para darle seguimiento a los pacientes que tuvieran dermatitis atópica en la adolescencia. Como conclusiones, se debe tener precaución al comparar los resultados de diferentes estudios con las diferentes definiciones, y las diferentes trayectorias de dermatitis atópica tienen diferentes comorbilidades alérgicas, como un aumento de 9 a 11 veces el riesgo de presentar alergia al cacahuate entre los niños con dermatitis atópica persistente, y entre los niños con dermatitis atópica en los primeros 3 años de vida llevar un seguimiento por la presencia de síntomas moderados a graves, la polisensibilización alérgica y asma que se asocian con la persistencia de la dermatitis atópica. Bueno, ya para terminar este journal, el checklist, ¿por qué se realizó el estudio? Querían conocer la trayectoria de la dermatitis atópica reportada por los padres y que esta fuera confirmada por un médico. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Se realizó un estudio de cohorte de nacimiento y fue apropiado el diseño del estudio para el campo de investigación examinado. Sí, pues valorar los distintos fenotipos, se valoran los distintos fenotipos de la dermatitis atópica y el riesgo futuro a presentar alguna complicación. ¿Fue ético el estudio? Sí, no hubo ningún riesgo en los participantes. El estudio fue original, sí, ya que se quería saber la trayectoria de la dermatitis atópica. Sobre quién era el estudio, sobre aquellos pacientes que tuvieran dermatitis atópica desde el nacimiento y con seguimiento hasta los 11 años. Se reclutaron los sujetos por medio del estudio de cohorte de nacimiento de asma y alergia de Manchester, por medio de historias clínicas y por medio de valoraciones de algún médico durante 3 puntos en la trayectoria hasta los 11 años. ¿Quién se incluyó y quién se excluyó en el estudio? Se incluyeron a todos los participantes que contestaron las encuestas y que acudieron a alguna cita de evaluación durante al menos 3 puntos en estos 11 años. Y se excluyeron aquellos pacientes, bueno, aquellos que hayan contestado el cuestionario incompleto. Se estudiaron las materias de circunstancia en la vida real. Sí, pues
nos ayuda a darle seguimiento a aquellos pacientes que tienen dermatitis atópica persistente para darle un seguimiento pues en su vida para presentar pues alergia a algún alimento, presentar rinitis, asma o alguna polisensibilización. Fue razonable el diseño del estudio, pues fue una cohorte pues para ver el riesgo de presentar algo posterior y los resultados se midieron con el análisis de transición para definir los fenotipos, el análisis de clases latentes, el índice de RAND para ver cómo se modificaban entre cada clase de agrupación y la regresión logística para valorar el gen de la filagrina y los factores de riesgo en la vida temprana. ¿Cuáles fueron los resultados entre los niños con dermatitis atópica en los primeros 3 años de vida? Prestar atención en la presencia de síntomas moderados y graves, polisensibilización alérgica y asma que se asocian con la persistencia de la dermatitis atópica. ¿Y qué tan seguros estamos de los resultados? Pues no hay un cuestionario estandarizado para hacer un diagnóstico sobre la dermatitis atópica, sino que es más importante la exploración física por medio de una consulta. Y la población que se estudió en este estudio pues fue población blanca y no es aplicable a otros grupos étnicos. Costos y consecuencias no se mencionaron en el estudio. Y se pueden aplicar los resultados a los pacientes de nuestro interés. Pues sí, aquí vemos una gran cantidad de pacientes con dermatitis atópica y aparte que están polisensibilizados, también tienen asma muchos de estos, pero lo que, bueno, no se puede aplicar en este caso es que no se hace aquí tanto lo del gen de la filagrina, que es algo que podríamos implementar. El estudio abordó un tema claramente enfocado, pues si querían saber la trayectoria de la dermatitis atópica con el posterior desarrollo y aparte confirmar lo que los papás pensaban acerca de la dermatitis con un médico. Se reclutó la cohorte de manera aceptable, sí. Se midió con precisión la exposición para minimizar el riesgo, pues no puedo decir, no hubo ninguna exposición en este estudio. Y los autores identificaron todos los factores de confusión importantes, no los mencionaban en el estudio. ¿Fue el seguimiento de los sujetos suficientemente completo y largo? No, en el mismo artículo mencionan que no le dieron seguimiento a la dermatitis atópica en la adolescencia. Y los resultados de este estudio pueden aplicarse a la población local, pues en este estudio a toda la población que se le realizó este estudio era población blanca. Y aparte pues tenían casi todos los pacientes la mutación en la filagrina, entonces pues yo creo que no se puede aplicar a nuestra población. Y los resultados de estudio encajan con otras evidencias disponibles, pues no hay tantos estudios acerca de esto, no podría decir. Entonces, sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias por su atención.